bendiga. Sí. Hermanos, vamos a hablar de unas características del Evangelio. Algunas características del Evangelio. Y cuando pensamos en características o cuando pensamos en el Evangelio, ¿qué entendemos? ¿Qué es lo que es el Evangelio, hermano? Vamos a ver, ¿quién se atreve a decir lo que es el Evangelio? Nadie se atreve a decir lo que es el Evangelio. Vamos a ver, hermana Elida. Vamos a ver, hermana Elida, ¿qué usted entiende? Predicar la palabra, llevarla al mundo. Mari, ¿quién más levantó la mano? Las enseñanzas que nos dejó Jesús plasmadas en el Nuevo Testamento. ¿Quién más? Hermano Santo Marte. Las buenas nuevas de salvación. Fori hace una seña ahí. Ponchao. Bien. ¿Alguien más? Pablo. Más. Dar a conocer al mundo de la buena noticia de que Jesús murió por nosotros y tenemos salvación en él. Sí, dar a conocer al mundo de que Jesús murió por nosotros y tenemos en él salvación. Vamos a leer, hermanos, rápida y brevemente en el libro de Isaías, capítulo 52, Fori. Léase Isaías 52. Hermanos, ¿ustedes sabían que nosotros somos pecadores? ¿Somos pecadores? ¿Y cuál es la paga del pecado, hermano? Entonces, si somos pecadores, al final vamos a tener muerte, pero no la muerte que conocemos de meterlo en un ataúd y enterrarlo. Es una separación, es un sufrimiento, es un dolor eterno. Esa es la muerte, la separación definitiva de Dios, porque todos hemos pecado y estamos separados, estamos alejados, estamos destituidos de la gloria de Dios. La premisa humana es la condenación por el pecado. El ser humano, dice Pablo, que por Adán todos fuimos condenados. ¿Eso se entiende, hermano? ¿Se entiende eso, hermano? Que estamos condenados por el pecado. Vamos a partir de esta premisa para hablar de algunas características del Evangelio. Vamos a leer en Isaías 52 con nuestro hermano William, el versículo 7. ¿Cómo dice ahí? Cuán hermosos son los montes. Otra vez, léalo, ¿no? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. ¡Wow! Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Hermanos, el Evangelio es la mejor noticia. La mejor noticia es una de las características del Evangelio. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. Hermano, no es
ajeno a ninguno de nosotros que el Evangelio significan las buenas nuevas. Y cada cristiano comprende que el Evangelio de Jesucristo es la mejor noticia en todo tiempo y por la eternidad. No hay una mejor noticia que saber acerca del Evangelio. Vamos a leer con nuestro hermano Díaz a Mateo 1, 21 al 23. Y nuestra hermana Ángela nos va a estar leyendo en Juan 1, del 9 hasta el 13. La mejor noticia es el Evangelio. Mateo 1, del 21 hasta el 23. Y vamos a estar leyendo también a Juan 1, del 9 hasta el 13. ¿Qué dice Mateo 1? Dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Salvará qué? A su pueblo de sus pecados. Gloria sea a Dios. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oigan esto, hermano, qué preciosa noticia. Llamará su nombre Jesús, dice el versículo 21, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesús, cuando restauró al paralítico, dijeron: ¿y quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y dice un poco más adelante, el 23, he aquí una virgen concebirá. El primer milagro de Jesús fue su concepción espiritual. Y dice, hermanos, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, hermanos. Esta es una noticia buena, buenísima, en sentido hiperlativo. ¿Qué noticia más grande que Dios se hace hombre y viene aquí al mundo? Esto es una característica preciosa, hermano. No hay igual noticia que podamos nosotros dar. Vamos a leer también en Juan, con nuestra hermana Ángela, Juan capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 13. ¿Cómo dice ahí, hermana Ángela? Ser hechos. Los cuales no se van a entrar en los estándares ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de la adopción. ¡Wow! Aquella luz verdadera venía a este mundo. Y eso no es una excelente noticia, hermano. Que esa luz que nos ilumina, que esa luz que nos guía, que esa luz que nos da la vida, viene y se hace hombre, se hace de carne y hueso como nosotros. Una característica que solo el Evangelio tiene, hermano: la presencia de Cristo en el mundo. Otra característica de la cual podemos resaltar en el Evangelio es que nos permite alinearnos al plan y propósito divinos. Vamos a leer en Juan 3:17, el que tenga el primero que lo encuentre también, vamos a leer ahí, en Juan 10:30 y Lucas 19:10 y 1 Corintios 6:17. Juan 3:17, ¿qué dice? Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, si yo sigo el Evangelio, si yo obedezco el Evangelio, estoy alineado con los propósitos, estoy contribuyendo con el plan de Dios. Porque Dios no envió a su Hijo, ¿para qué?
a condenar. Recuérdense eso, hermano. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús es la medicina que lleva a la salvación, ofrecida directamente por Dios. No utilizó ningún intermediario, sino que él mismo provee de ese remedio para que nos sanemos de ese mal que tenemos todos, que es el pecado. Ahí también Juan 10:30. ¿Cómo dice Juan 10:30? ¿Cómo dice? Yo y el Padre uno somos. Oigan esto, hermano. Jesús se pone delante del Padre. Yo y el Padre uno somos. Se rompe esa famosa regla de que el burro por delante. Jesús se pone él primero. Yo y el Padre uno somos. Cuando nosotros vivimos el Evangelio, hermano, nos alineamos a esa unidad que tienen por la eternidad el Padre y el Hijo. Esto es el Evangelio, hermano. Algo precioso, algo hermoso, santo, que nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de disfrutar. También en Lucas 19:10. ¿Qué dice Lucas 19? ¿Quién lo tiene? ¡Wow! Gloria sea a Dios. Vino a buscar. Igualmente nosotros, si vamos a buscar a aquello que se había perdido, ¿cuántos jovencitos, cuántas jovencitas vemos en la calle y lo vemos nada más de lejos? Y decimos que el mundo está mal. Pero ¿cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi contribución? El Evangelio nos da la oportunidad de alinearnos con los propósitos. Nos da la oportunidad, hermanos, de alinearnos con el plan divino. Eso se entiende, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Busquemos las almas, hermano. Tenemos ese deber como cristianos de alinearnos con el plan de Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye, dice Santiago, enemigo de Dios. 1 Corintios 6:17. ¿Se está entendiendo esta segunda característica, hermano? Que el Evangelio nos da la oportunidad de alinearnos con el plan y los propósitos divinos. ¿Qué dice Pablo? 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahí, ¿y cómo dice un chima para atrás? 16. Sí, ¿cómo dice? ¿O no sabéis que el que se une a una ramera, un cuerpo con ella es? Ahí. Pero el que se une al Señor, un espíritu. Es con él. Hermanos, eso debe ser algo grandioso. Unirse al Señor, ser participante de la naturaleza divina. El Evangelio nos da la oportunidad, sin nosotros pagar por ello, de manera gratuita, de alinearnos con Dios, de ser uno con Él. La tercera característica que vamos a ver en la mañana de hoy es que las almas se pierden. Las almas se pierden, hermano. Si no llevamos el Evangelio, nos hacemos corresponsables de todo el mal que está pasando en el mundo. Había un filósofo alemán que decía: ya que no puedo llover sobre toda Alemania, me conformo con regar mi jardín. Somos coparticipantes, hermanos, de una manera indirecta si no llevamos el Evangelio, si no participamos de ese plan divino de salvación a todos los hombres. No podemos salvar como Jesús al mundo entero, pero sí podemos, hermano, al vecino, a un compañero de trabajo, llevarle un tratadito, a un amiguito como Itan. Miren a Itan ahí, mírenlo ahí, ¿dónde está Itan? Itan, ponte de pie, Itan. Miren a Itan. Tenemos, Itan, ¿te gusta la iglesia, verdad? Mírenlo, a Itan le gusta la iglesia. Ayer estábamos con la hermana Ángela, cuando fuimos a llevarla a la casa, ahí nos encontramos a Itan. Sí, Itan, tú vas mañana para la iglesia. Te voy a regalar una paleta. Y mírenlo ahí donde está.
Mire, te puedes sentar, Itan, gracias. Hermano, ¿cuántas personas no conocemos que podemos apadrinar, que podemos comunicarnos con ellos de manera frecuente y hablarle de Dios, hablarle de Jesús, hablarle de este plan divino que es el Evangelio? Hermanos, las almas se están perdiendo. El Evangelio es un acto de amor. En Primera de Pedro, Raquel, 4:8, por favor, si nos ayuda ahí. En Primera de Pedro 4, versículo 8. ¿Qué dice ahí? Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ante todos tened entre vosotros. ¿Qué es lo que es ferviente, Raquel? Ferviente viene De fiebre, sí. caliente, encendido, intenso. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados, hermano. Ese amor que Cristo nos enseñó es el amor que debemos transmitir. Y qué bueno se siente el sentirse perdonado de sus pecados. Bienaventurado es aquel a quien Dios no le inculpa de pecado. Esto es el Evangelio. El Evangelio es un acto de amor. Dice 1 Corintios 13: si yo hablase lenguas humanas, lenguas angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, hermano. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El Evangelio es una transmisión del amor de Dios a través de nosotros, a través de mí. Nos hacemos de nuevo participantes del plan divino, pero nos gusta muchas veces hacernos de la vista gorda. Y qué bueno que Jesús no fue así. Eso no es conmigo, eso a mí no me importa, eso no me interesa. Pues entonces usted no ha nacido de nuevo. Lamentamos decirlo, está aquí calentando la silla y perdiendo su tiempo. Si no comparte a Jesús, es porque no lo tiene. Porque donde Jesús pasa, algo pasa. Si usted no es capaz de decirle a una persona, Jesús te ama, o no habla, o no tiene a Cristo. Un Dios te bendiga. Publicar en su escritorio, Jesús quiere salvar tu vida. Usted no tiene que decirle nada a nadie, usted lo pone ahí y todo el que llega lo va a leer. Pero a eso no solamente fue que nos mandó Jesús. Jesús dijo: y vayan, enséñenle la cosa que yo le mandé. Ahí nos hacemos discípulos de Cristo. ¿Se está entendiendo, hermano, esta tercera característica? ¿Se entiende, hermanos? El Evangelio es la mejor noticia. Que el Evangelio es un acto de amor, hermano. Y que el Evangelio me permite a mí enrolarme, alistarme, enfilarme en el ejército divino. Nos permite alinearnos con Dios. Ese versículo de 1 Corintios 6:17: el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué características tenía Elías que Dios le arrebató y se lo llevó vivo? ¿Qué hacía que Daniel pudiese entrar sin miedo en un foso lleno de leones? ¿Qué hacía que David fuera a pelear con un gigante, hermano, con una cuanta guijarro y un pedazo de cuero ahí? ¿Qué hacía, hermano? Que Pablo se enfrentase a la misma muerte, que los discípulos no tuvieran temor de callar aún por encima del imperio romano. El Evangelio, hermano. La cuarta característica que queremos resaltar, Filipenses 1 del 20 hasta el 24, Fori, ¿cómo dice ahí? Filipenses 1 del 20 hasta el 24.
¿Cómo dice? Hasta el 24. ¿Cómo dice? Conforme me lleno de esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Cómo es? Repite el pedacito, esa es la última frase. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Para que cuando termine la lectura comente esa frase, hermano, por favor. Porque para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto y estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Oigan eso, hermano. Más necesario. Más necesario. Haga un comentario aquí, hermano. Bien, si no tiene nada que comentar, es bueno que se lleven esa frase para que mediten en sus casas. Aquí en Filipenses 1:20 al final dice: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El Evangelio, hermanos, es un estilo de vida. El Evangelio, Dios no es una religión, hermano. Es un estilo de vida. Miren, vamos a leer en 2 de Timoteo 4, 1 y 2. 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Muchos creyentes hacen un estereotipo a la evangelización. Tienen un conjunto de pasos para evangelizar. Tengo que estar a tal hora, tengo que vestirme de tal forma. Aunque yo no tenga el don de evangelización, debo predicar. Muchos creen que lo que tienen esa característica, ese regalo espiritual de evangelización, son los que deben predicar. Dice: equivocadamente piensan acerca de la evangelización como ser puestos en un campo militar para llevar a cabo un plan, una estratagema X, en la que se contacta de una u otra forma a los individuos, a los pecadores que nunca han visto antes y que probablemente jamás vuelvan a ver. Yo voy y le hablo a esta persona y ya ahí se quedó todo. Nada más lejos de la realidad. Las conversaciones que tienen que ver con el Evangelio deben salirnos de manera espontánea. En cualquier conversación se puede hablar de Jesús. En cualquier saludo usted puede decirle: Dios te bendiga a una persona. Este tipo de comentarios acerca de Jesús deben ser parte de la vida del cristiano. Es imposible que un doctor deje de ser doctor, porque hasta en una guagua le puede decir a una persona: tómate esta o tal cosa, o recetarle unos análisis. Es imposible que un maestro deje de ser maestro, porque ve a un niño en la calle, ve a un jovencito y le puede dar una enseñanza, una forma de estudio, etc. Sí debemos cumplir con la gran comisión de Mateo 28, del 18 al 20. Pero siempre debemos estar listos para explicar, para hablar del Evangelio a todo el que nos rodea. El Evangelio es un estilo de vida
En 2 de Timoteo 4, versículos 1 y 2, Pablo instruye a Timoteo. Son versículos que debemos de aprendernos, hermano. ¿Cómo dice, hermano Díaz? Me encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Te encarezco, te mando, prácticamente te obligo, porque una de las características de un cristiano es que debe vivir de una manera evangelística. El cristiano no puede comportarse como se comportaba antes. El cristiano debe tener en su mente, como dice el himno, hablar más de Cristo. ¿Se están entendiendo estas características, hermano, del Evangelio? Que el Evangelio es la mejor noticia, porque todos nosotros estábamos condenados a muerte, y que de no haber sido por la intervención divina en Cristo, ahora mismo no tuviéramos esperanza, hermano. Eso es el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es el amor de Dios demostrado a los pecadores a través de nosotros. Debemos nosotros alinearnos con Dios a través del Evangelio. El Evangelio es una manifestación de amor, hermano. Y también es un estilo de vida. Quinta y última característica que vamos a ver en esta mañana, hermano. El Evangelio me trae gozo y satisfacción. Quisimos personalizar esta última característica de la cual vamos a hablar hoy, para que cada uno de nosotros se señale a sí mismo. Cuando compartimos el Evangelio, podemos recibir gozo espiritual. Cuando compartimos el Evangelio, podemos recibir, hermano, esa satisfacción. Ahí, como dicen Filipenses 1, desde el 15 hasta el 18, dice la palabra de Dios: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pablo estaba preso cuando escribió la carta a los filipenses. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Cuando se anuncia el Evangelio, hermano, el cristiano recibe gozo, pues está alejando a un pecador del pecado, como nos dice el libro de Santiago en su capítulo 5, versículo 20. Búsquese ahí, hermano Fori, a Proverbios 11. ¿Qué dice Santiago 5:20, Abdías? Santiago 5:20. Sí. Dice de la siguiente manera: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sepa que el que haga volver al pecador del error salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué manera de concluir este libro de Santiago, hermano. Qué manera, en su último versículo habla de los beneficios que es llevar el Evangelio. ¿Qué dice Proverbio 11, versículo 30? El peso falso es abominación. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal te agrada. Proverbio 11. Proverbio 11. 1. 30.
Proverbios 11, versículo 30, ¿qué dice? Ahora sí, el fruto del justo es árbol de vida. El que gana alma es sabio. Repítelo otra vez, el que gana almas, Es sabio. el que gana almas, Es sabio. el que gana almas, gloria es. El que gana almas, ¿cómo que dice Yaya? Es sabio. Eso no es difícil de entender. Hemos hablado, hermano, de 5 características del Evangelio. ¿Podemos entre todos recordarlas? ¿Se atreven? Lo primero que dijimos fue, Mari, la mejor noticia. ¿Y por qué? Leímos ahí a Mateo 1, del 21 hasta el 23, Juan 1, desde el 9 hasta el 13, ¿recuerdan? Aquella luz verdadera llamará su nombre Jesús y también llamará su nombre Emmanuel. La segunda característica de que hablamos fue de que el Evangelio nos permite alinearnos con el plan divino, alinearnos. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todos nosotros antes de Jesús estamos condenados, como dice el hermano Santo, fritos en petróleo. La tercera característica de la que hablamos, ¿cuál fue? Las almas se están perdiendo. El Evangelio es un acto de amor. Es un acto de amor. Entonces, si nosotros tenemos todas las mejores intenciones y no las llevamos a cabo, ¿estamos amando? La cuarta característica que dijimos, ¿cuál fue? El Evangelio no es conocimiento, hermano. No es usted a veces 700 versículos bíblicos. El Evangelio no es recibir diplomas. El Evangelio no es una carrera. Yo soy licenciado en teología. Yo tengo un estudio, una maestría en el Nuevo Testamento. El Evangelio es un estilo de vida. Usted es el mensaje. Usted es el que dice con lo que hace si Jesús realmente vive en usted. El Evangelio es un estilo de vida. Y la quinta característica de la que hablamos hoy en día, ¿cuál fue? El Evangelio me trae. La personalizamos, hermano, para que cada uno podamos llevar, podamos señalarnos. El Evangelio trae gozo y satisfacción. Santiago 5:20, Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. Hermano, esperemos que estas 5 características que tiene el Evangelio, entre otras, porque también el Evangelio es salvación, el Evangelio es poder. Hermanos, esperemos que la podamos meditar y sobre todo que podamos vivir el Evangelio, ponerlo en práctica, porque hay conocimientos, hermano, que si nos quedamos con ellos es como si no lo tuviéramos. Que el Señor siga añadiendo bendiciones